Seguimos en medioevo, en este caso en medioevo islámico. Verán que hacemos mucho hincapié en lo que es la parte religiosa, la sumisión a Dios, a la voluntad de Alá. Y lo que vamos a intentar ver a lo largo de toda esta charla es cómo el pensamiento del hombre está siempre impregnado por estas condicionantes que le impone la religión y lo va a expresar tanto en lo formal, en lo espacial, en lo significativo de toda su producción. El Corán. El modelo religioso y los aspectos culturales del pueblo islámico están basados en los textos del Corán. El Corán es el libro que regula los aspectos generales de la vida del hombre musulmán, pero influye directamente en todas las costumbres, y esto va a implicar una relación directa sobre la producción. Por ejemplo, se ora 5 veces al día, no siempre, por supuesto, en la mezquita. Al hacer 5 veces al día, puede ser en la oficina, puede ser en la casa, sobre todo las mujeres, además, que viven mucho tiempo dentro de la casa. Vamos a encontrar ciertos objetos de la producción material del hombre que van a estar ligados en relación directa a esta práctica y a todo lo que el Corán les baja. Ejemplo, la alfombra individual que lleva cada musulmán para poder orientarla a la Meca y orar en el momento en que se llama la oración. También están contenidas los 5 pilares, que son, que ustedes ya los han visto en clases anteriores, que es la fe, la oración, la limosna, el ayuno y la peregrinación a la Meca. El Corán, para que ustedes se ubiquen, podría ser algo parecido a la Biblia de los cristianos, que también es una religión revelada, o la Torá del pueblo judío, que también son religiones reveladas. Lo que sucede es que el Corán es más amplio y abarca aspectos que regulan lo legislativo, los conceptos morales, la vida de las mujeres, la política, los aspectos filosóficos. O sea, es el pilar de la religión islámica. La llamada Guerra Santa es la expansión del Islam. Es el pueblo árabe que desde la península arábiga, en 2 corrientes, Oriente y Occidente, a nosotros nos interesa analizar la corriente que se expande hacia el Occidente para llegar a entrar a Europa a través de la península ibérica. Es un pueblo en movimiento que intenta imponer básicamente su religión y lo hace obviamente imponiendo sus costumbres y lo hace desde intentar imponer su lengua, su idioma, pero en el siglo de esta Guerra Santa, de esta expansión en el siglo VI y llegan a España en el siglo VII, obviamente el pueblo va sufriendo ciertas transformaciones también porque absorbe las características de los pueblos que va dominando. Y eso le va dando características distintas y particularidades regionales a todo lo que es la producción del mundo islámico. A partir de ahí vamos a hacer un análisis partiendo de entender cuál es la relación entre el espacio cultural, la producción material y la religión del pueblo islámico. Lo hacemos desde una perspectiva cultural de la historia que nos va a permitir interpretar la cosmovisión del hombre islámico y cómo esa cosmovisión se vuelca en la producción de los elementos que componen la ciudad, aquellos elementos además que componen el espacio inmediato en el que habita el hombre, que es su arquitectura, los productos que necesita para la vida, vestimenta y por supuesto los textiles, que son muy importantes porque son parte del equipamiento en la vivienda, por ejemplo. Como les decía, en el avance de lo que fue las conquistas, se expandió la lengua árabe como un elemento transmisor y organizador de la estructura social que le va a dar además una cierta unidad a lo largo de todo su imperio.
Recordemos un poco entonces y profundicemos algunas cuestiones de la espacialidad de la ciudad islámica, esa ciudad que se denomina sin fachadas. Son ciudades de un trazado irregular, de crecimiento espontáneo, orgánicas. El tejido es sumamente homogéneo, es un tejido bajo, con la presencia de ciertos hitos que marcan puntos dentro de la ciudad, que específicamente son los minaretes en las mezquitas. Eso da cierto sentido de orientación. Recordemos que la ciudad es una trama que no nos permite recorrerla en forma lineal, siempre hay visuales quebradas, el espacio es sumamente reducido, el de las calles. Lo protagónico es el espacio interior con sus patios y lo residual sería los elementos de circulación que pueden ser calles abiertas o cerradas en forma de adarves. Estas ciudades se organizan desde adentro hacia afuera, lo que quiere decir que el núcleo organizador de la ciudad es la vivienda, siempre con su patio al aire libre, y la calle es simplemente un elemento de enlace para acceder nada más a las viviendas. Acá les puse 3 imágenes para que puedan entender este concepto. ¿Qué es lo que vemos al andar o caminar una ciudad islámica? Las calles son muy pequeñas, son angostas, las protagonistas son las puertas y los elementos de relación entre el interior y exterior son inexistentes. Cuando nos encontramos con una situación como la de la imagen de la izquierda, denominada adarves, son calles sin salidas que dejan, de alguna manera también se planteaban como un elemento de seguridad en aquellos tiempos, porque era una manera de tener cerrado y controlado un sector de las viviendas. De allí la importancia entonces que tiene la puerta. La puerta es el único vínculo entre el interior y el exterior, material y concreto. Es una transición entre lo público y lo privado, pero lo que no quiere decir que detrás de esa puerta nos vayamos a encontrar con ninguna de las habitaciones principales, ni siquiera con una estancia importante dentro de la casa. Esa puerta lo que abre es con un conector, puede ser un pasillo, un hall, un espacio de distribución, que nos va a conectar con lo que es realmente la casa, que podría inclusive estar en el corazón de lo que podría ser una especie de amanzanamiento, si quisiésemos pensar. Puede tener 10 metros, puede tener 2, puede ser un corredor, y ahí se llega al interior de la casa. La puerta es simbólica, en ella puede tener algunas características que lo identifiquen, unas pequeñas aventanamientos denominadas celosías. La celosía tiene que ver con celar, con cuidar, con no dejar ver hacia adentro. De adentro puede la mujer, o generalmente la mujer, que es la que está en la casa, ver lo que sucede en el exterior o quién se acerca a la puerta, pero no ser vista. Y el trabajo artesanal de las puertas de alguna manera nos puede dar la categoría económica de las personas que viven en la vivienda. Esta frase, el interior de la casa es un santuario, es real. El paraíso, el ideal de la vida del musulmán es el espacio a cielo abierto en donde puedan siempre tener la presencia del cielo, del agua y del verde. Y la casa es ese paraíso donde además tienen un rol muy importante en la posición de la mujer. Verán la flecha de la izquierda donde está la entrada, es lo que les decía, que siempre ese conector está presente entre la puerta y los espacios interiores. La primera situación con la que se encuentra el que viene del exterior es con el sector de los hombres. El sector de los hombres son espacios, algunas salas donde los hombres comercian, que es una de las actividades más importantes, toman el té, fuman, y totalmente separado en el lado opuesto, generalmente atravesando el espacio patio, es donde se encuentran las mujeres en lo que se denomina el harem, y que son lugares reservados exclusivamente para las mujeres y que no entra la gente del exterior.
¿Dónde está entonces? Y ya se estarán dando cuenta por la imagen de la derecha, la verdadera fachada de la casa. La verdadera fachada es aquella que se vuelca al patio. Allí se van a expresar todos los trabajos ornamentales, ya vamos a analizar el tema del horror al vacío, el no dejar nada sin ornamento, y la presencia del agua en distintas características, puede ser en forma estancada o surgente como una fuente, y el área vegetal aún podría estar representado por macetas, por ejemplo, o sectores de tierra de cultivo. Arriba a la izquierda van a ver una imagen de una mujer con un burka. Como esta es una charla que si bien es para todos, pero los alumnos de arquitectura no acceden a las charlas de vivienda, a las charlas de indumentaria, les traje esta imagen para que vean el concepto de ver pero no ser visto. La fachada de una casa es como la imagen de esta mujer que ustedes están viendo a la izquierda en esa foto. Ella tiene puesto un burka de algodón que tiene una pequeña rejilla, concepto de celosía, para poder ver. Y ese es el concepto de aventanamiento que maneja la vivienda islámica. En esta imagen no se la voy a describir porque les escribí algunas cuestiones para que vayan teniendo en cuenta cómo se maneja el interior de una vivienda. Acá vemos nuevamente el interior de una vivienda. Esto es un patio, el corazón de la casa, de las viviendas. Repito, ¿no? El aspecto formal de ese patio, los límites como verdaderas fachadas de la vivienda, la ornamentación cubre absolutamente todos los límites del patio. Fíjense que aún siendo a cielo abierto, siempre hay algún objeto como una lámpara o algo que pudiese iluminar este patio, que realmente es un santuario. Muy poco es las posibilidades que tienen de equipamiento, algún banco, y si no, el sentarse en el piso, que es lo más común para ellos. Con respecto a los materiales, hay algo importante de ver. Hace mucho calor en toda la península arábiga, en el norte de África, por donde fue su recorrido, o en el sur de España, donde se instalaron. Por lo cual el uso de los materiales también tiene que ver con el confort. Hablamos de mármoles en el piso, que son frescos, los azulejos que suben por las paredes, ornamentados en forma geométrica, los trabajos de yesería en el resto del muro hasta llegar al dintel. En este caso, a cielo abierto. Después lo vamos a ver cómo se trabajan los cielos rasos en otro tipo de viviendas. En otro tipo de viviendas, como les acabo de decir, vamos a abordar entonces la Alhambra de Granada, un conjunto palaciego ubicado en España, en la región de Granada, una región también de unas temperaturas muy altas y donde el patio va a ser el protagonista. El conjunto en análisis es el conjunto de la Alhambra. Alhambra, cuando yo les comentaba hoy que cuando en su trayecto de conquistas a lo largo de todo el norte de África e inclusive en España, el musulmán intentó además imponer su vocabulario. Muchas de las palabras que nos han llegado por un proceso de transculturación de Europa hacia América son palabras que ahora si se las digo las van a reconocer, que empiezan con al, como alcantarilla, alcohol, almohada, albañil, y derivan del idioma justamente arábigo. La palabra Alhambra tiene su origen en la palabra árabe al-amra, que significa castillo rojo porque fue construido con la tierra del lugar, una tierra ferrosa, rojiza, de alta resistencia. Además, en el proceso de construcción les dio muy buena, se comportó, digamos, de una manera muy buena por las cualidades propias de la tierra, y la pudieron utilizar en la construcción de ladrillos y también la utilizaron en el revoque. Como verán, se expresa como una unidad que tiene muy buena relación con su entorno, con su conjunto.
son volúmenes cúbicos, netos, sin ornamentación, sin trabajo, como dice el Corán. No se expresa las cualidades del lugar hacia el exterior, sino hacia el interior, que es lo que vamos a ver después, y lo que vemos afuera es una construcción entonces cúbica, volumétrica y de tierra ferrosa, que tiene una muy buena consonancia con la topografía del paisaje. Analizando la planta del conjunto, podemos diferenciar tres zonas bien claras dentro del sector amurallado y una extramuros. Estas tres zonas vamos a organizarlas de la siguiente forma. Del lado izquierdo encontramos la alcazaba, que es el recinto fortificado de defensa, de vigilancia, donde van a estar las torres de mayor altura para el control y el dominio del sector. El segundo sector está dedicado a la red de palacios. Nosotros vamos a analizar dos de ellos: el palacio correspondiente al patio de los Arrayanes y el palacio de los Leones. El patio de los Arrayanes es un palacio más público y el de los Leones es un palacio privado dedicado prácticamente a lo que sería el harem. Y luego la Medina, hablamos siempre intramuros, luego la Medina, que es el sector de vivienda y de todo el equipamiento urbano necesario para el mantenimiento de los palacios. La muralla además cuenta con un sistema de puertas que van a ser el vínculo y el control entre el interior y el exterior. Extramuros, el generalife o lugar de descanso con los jardines y toda la red de abastecimiento de agua. De la alcazaba lo que se conservan son los límites de la muralla y las torres. Era la zona de vivienda, además. Esas son las huellas que ustedes ven de las construcciones de las viviendas de los militares que custodiaban el recinto. En esta maqueta pueden ver que su planta era casi triangular. Por supuesto que son construcciones irregulares, pero casi de una forma triangular, donde se destaca la Torre de la Vela a la izquierda arriba, que era una de las torres más importantes para el control y el dominio desde la colina de toda la región. En el centro estaba la plaza de armas y dos torres que custodiaban el acceso a la zona militar. En esta zona, la alcazaba, vivía y se producía todo lo que hacía falta para la defensa de los palacios. En esta planta podemos visualizar el área de los palacios. Son una sucesión de estancias que se han conservado bastante bien a lo largo de los siglos. Los que están mejor conservados y los de mayor riqueza ornamental y arquitectónica son los que corresponden al patio de los Arrayanes, con la torre de Comares, que es el número 9, 10 y 11, y a el patio de los Leones, que es el 15, el 17 con sus salas 16, 18, 19 y 20, que son las estancias privadas. Tiene un área de soporte con peluquerías y baños, lo van a ver que articulado entre estos dos ejes quebrados entre sí a 45 grados, a 90 grados, como verán. El eje longitudinal del patio de los Leones se ubica a 90 grados del eje longitudinal del patio de los Arrayanes, lo que hace cerrar el conjunto. Las estancias 12, 13 y 14 son aquellas dedicadas a todo lo que es el soporte, peluquerías, baños, como les decía, propio de estos dos palacios. El 9, el Palacio de los Arrayanes, es un palacio público. Ahí el sultán recibía en la sala de los embajadores a sus visitantes del exterior y tenía algunos sectores también privados de acceso del sultán. En cambio, el Palacio de los Leones es un palacio netamente privado, lo que se conoce como el sector del harem, donde estaban las mujeres, y a esa vivienda prácticamente última del conjunto no tenía acceso nada más que la familia directa del sultán.
Les presento este dibujo, es una tinta, es muy interesante para nosotros para analizar la relación entre el lleno y el vacío, entre lo construido y lo que se deja en relación a cielo abierto. En el patio de los Arrayanes, que rematan la Torre de Comares, se resuelve ese espacio al aire libre con una alberca, con agua estancada y dos matas de árboles, en este caso son arbustos de rayanes, que acompañan el conjunto, que le dan nombre también al conjunto. La elección de la alberca rectangular dentro de las figuras geométricas tiene que ver con que el agua estancada desde la geometría se representaba en forma de cuadrado o de rectángulo. De todas maneras pueden visualizar que es mayor y de mayor importancia y preponderancia el vacío que el lleno. Lo mismo sucede en el patio de los Leones. El lleno está siempre en torno a este espacio vacío. Aquí la geometría en relación al agua se manifiesta de la siguiente manera. El agua surgente se utiliza el círculo. Ustedes lo están viendo en este momento en la fuente de los Leones, que le da el origen del nombre al patio, que es una fuente de agua surgente con forma circular. El agua que se desplaza está representada por líneas, en este caso corresponden a los dos ejes del rectángulo menor y el eje mayor. El agua que está en movimiento surge en forma de líneas y dentro de las estancias, como vamos a ver un poco más adelante, vuelve a representarse el círculo en forma de agua surgente. Iniciamos el área de los palacios partiendo del patio de los Arrayanes. La alberca en forma rectangular con agua estancada sirve para espejar, para multiplicar la fachada principal de este patio a cielo abierto. Vamos a recorrer tres espacios. El primero es esta galería de transición que vincula y relaciona el interior con el exterior y además también sirve de fuelle para mejorar las condiciones climáticas. Recordemos que, así como se ve en esta imagen, el sur de España es un lugar de alta heliofanía donde los días y las temperaturas, los días son muy soleados y las temperaturas son muy altas. Los espacios de transición, las galerías, son muy útiles para regular las temperaturas. Luego accedemos a la sala de la barca, que sigue esa misma linealidad, es una sala angosta y con toda la longitud del ancho del patio, para acceder por último a un espacio cuadrado, de planta cuadrada, cúbico por supuesto en su altura, que es la sala de los embajadores dentro de la Torre de Comares.
El ingreso al Salón de los Embajadores se da por el arco que tenemos en nuestra imagen sobre el lado derecho, exactamente opuesto al mismo, y lo verán iluminado en relación al exterior, a los jardines exteriores, pero siempre hablamos de jardines intramuros, estaría el nicho perteneciente al Salón del Trono. 9 son los nichos por los cuales ingresa una luz tenue que van a rodear este salón protagónico. Es el salón más público del conjunto, centro simbólico del poder nazarí. El poder nazarí es de la última corte musulmana que hubo en Europa y es donde el sultán recibía a las comitivas que venían del extranjero. En el Salón de los Embajadores, que es el que acabamos de ver, había un lugar específicamente destinado a lo que se llamaba el Salón del Trono. El sultán sentado tenía un dominio de ese firmamento, esa cúpula interna que representaba el firmamento y la naturaleza representada en el patio a cielo abierto. Entre los dos palacios, el Palacio de los Arrayanes y el Patio de los Leones, se encuentran los baños. Los baños son muy importantes, siguen los modelos de las termas romanas y también tenían perforaciones hechas en sus bóvedas para tanto de día como de noche poder percibir el firmamento. Los baños entonces cuentan con el mismo sistema de materialidad y decoración que venimos viendo a lo largo del palacio, mármoles en los pisos y sistemas geométricos o florales en los azulejos de pared. Además, las especies de cúpulas que tenían perforadas a cielo abierto permitían la entrada de la luz y se desarrollaba en la planta alta con zonas de reposo y descansos, con camas hechas en mármol, camas me refiero de relax, de descanso, y las 3 salas características del esquema romano: la sala de agua fría, la templada y la caliente. Cerramos el recorrido por los palacios con el Patio de los Leones. Es aquel que con su eje mayor cierra el conjunto, eje en el que además se manifiestan 2 salientes de las galerías que tiene en todo su perímetro. Está representado en el eje por una fuente de agua surgente circular rodeada por leones que le da el origen al nombre. En sus 2 ejes, mayor y menor, se desplaza el agua linealmente en forma de recorrido, como conoceríamos el concepto de una acequia, para ir llegando a lugares estancos
en el interior de las habitaciones y algunos con agua surgente. Todos en estos casos serían de forma geométrica circular. El patio de los Leones tiene una loggia en todo su recorrido como espacio de transición, tanto de los lados mayores del rectángulo como los lados menores. Los lados menores observamos que presentan una novedad tipológica en estos pórticos, que es la desmaterialización del pilar, donde descargan los arcos, en un racimos de columnas, de manera que el espectador se va a mover en un espacio discontinuo, porque va, en la medida en que va transitando estas logias, se le van presentando visuales quebradas. Es una manera muy particular de visualizar el espacio musulmán y propio en el uso tanto de las mezquitas como en este palacio. Además se ve acentuado por la presencia del agua, por supuesto, que es una presencia, una sensación refrescante y además sonora, y con los juegos de luces y sombras que se dan a través de los arcos y tímpanos perforados para tamizar el juego de la luz. La sala de los abencerrajes tiene una de las cúpulas de mayor trabajo en mocárabes de todo el palacio. Está compuesta por celdas o alvéolos superpuestos con decoraciones vegetales. También hay decoraciones, por supuesto, geométricas. Está totalmente realizada en madera y tiene un estudiado sistema de recirculación de aire a través de los aventanamientos que ustedes ven tanto en el esquema de la izquierda como en la imagen, que solo están cubiertos por celosías de madera, lo que permite una circulación de aire con el acceso de la sala al espacio intermedio, que es la galería permanente, en búsqueda de un confort natural, simplemente estudiando el recorrido y la posible ventilación del ambiente. La Medina, al igual que en una ciudad, esto era una pequeña ciudadela fortificada, era el lugar donde se desarrollaban todas las actividades necesarias para el abastecimiento y el buen funcionamiento de los palacios. Era un espacio importante dentro del conjunto en cuanto a superficie.
Las construcciones tanto de la Alcazaba como de la Medina han sido de menor calidad, por lo cual a lo largo de los años ha quedado menos vestigios, básicamente los basamentos que estaban hechos en piedra. Pero sí se puede reconocer la presencia de baños públicos, hornos, talleres, silos, cisternas, cementerios, las casas de los empleados y funcionarios que movían todo el engranaje de estos palacios. Los jardines, o la zona del Generalife, extramuros, es un lugar dedicado al cultivo de vegetales, lo que iba a ser para abastecimiento interno de palacio, y también jardines ornamentales. El recorrido del agua es fundamental, se hace a través de acequias con recodos que permitían filtrar el agua y que el recorrido del agua sea potable, porque ese era el agua que tenían para abastecimiento cotidiano. También hacían cierto recorrido de aguas para riego diferenciado. El agua en su condición sonora decían que era utilizada por el sultán en reuniones privadas que tenían las zonas del Generalife, donde gracias al sonido del agua se disimulaban las conversaciones que tenían acerca de ciertas estrategias de ataque en relación a sus movimientos militares. Es un sector muy amplio, muy extenso y que aprovecha además la topografía del lugar para el recorrido natural del agua sin ayuda mecánica. El agua es un bien preciado para este pueblo que viene desde el desierto, desde una península como la Arábiga, que es bastante desértica y con un clima muy inhóspito. Y con mucha falta de agua, por lo cual el agua siempre fue considerada un bien a cuidar. No se estudiaban los recorridos para los cuales el agua se podía ir filtrando, haciendo recodos para los sedimentos y recolectándola ya sea para riego o para el consumo. Hay toda una infraestructura que recorre el conjunto, que es un conjunto grande, se imaginarán una pequeña ciudadela, pero toda una infraestructura pensada para el total aprovechamiento y abastecimiento de agua.